Buenas tardes y bienvenidos a este Salón de Actos del Real Instituto de Estudios Asturianos para presentar el libro que recoge las participaciones en un ciclo de conferencias titulado El Monasterio de Santa María de la Vega de Oviedo, de monasterio aristocrático a conjunto fabril. En aquel ciclo contamos con especialistas que están aquí, conocedores de diversos aspectos de la materia relativa al monasterio de la Vega, desde su pasado histórico, su realidad monástica, el movimiento industrial que ahí hubo después, y no podemos olvidarnos de que es un tema que está muy de moda, que está muy en el pensamiento de muchos ciudadanos, ¿no? Aunque no vaya el libro, no hable de ese tipo de cosas especialmente, ¿no? Pero sí queda un poco reflejada toda lo interesante del desarrollo histórico del monasterio de Santa María de la Vega. El ciclo lo coordinó la miembro correspondiente del Instituto y profesora titular de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, Raquel Alonso Álvarez, a la que le doy la palabra para que haga una valoración de ese curso y de la participación en el mismo y, en fin, de las actas aquí recogidas. Tiene la palabra Raquel Alonso. No sé si se me oye. ¿Se me oye? Sí. Pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias al director del instituto por su presentación y por la presencia hoy en este acto, y muy especialmente a todos los que nos acompañan hoy en este día, que para nosotros es muy feliz porque este proyecto ya se había planteado hace tiempo, pero por circunstancias relacionadas con la pandemia, con la pospandemia y vicisitudes varias, se había ido retrasando, y la verdad es que ya estábamos deseosos de que se concretara el resultado del ciclo de conferencias en un volumen y que lo viéramos publicado y viera la luz. Como acabo de decir, tiene su origen este libro en un ciclo de conferencias que se fueron pronunciando a lo largo del mes de enero del año 2022 y que versaron, como es lógico y como se plasma en esta obra, sobre el monasterio de Santa María de la Vega y su posterior reocupación por la fábrica de armas del mismo nombre. Nos parecía pertinente tanto la organización del ciclo como la publicación posterior. Bueno, en primer lugar, porque todos los autores hemos dedicado nuestra atención a este espacio desde diferentes puntos de vista, y por tanto era un tema que nos interesaba y que nos resultaba a todos muy particularmente sugerente. Pero también, y por otro lado, porque las circunstancias de todas conocidas en las que se encuentra en este momento el conjunto, yo creo que requieren un esfuerzo especial por parte de los investigadores por aumentar toda la masa de estudios críticos y de estudios especializados que aclaren o contribuyan, aunque en nuestro caso modestamente, contribuyan a aclarar nuestros conocimientos sobre este bello conjunto que además ha experimentado tantas y tan ricas transformaciones, y que ya desde el siglo IX se constituye como un espacio extraordinariamente significativo, y yo diría que casi saturado de simbolismo, que ha llegado de alguna manera, aunque a través de diferentes transformaciones, a nuestros días. Una operación urbanística de la envergadura que se plantea en la Vega tiene que partir del conocimiento de este espacio, como digo, absolutamente preñado de simbolismo y repleto de restos de construcciones arquitectónicas y también probablemente de restos arqueológicos en el subsuelo. Y no debemos olvidar nunca que las actuaciones urbanísticas del presente son las que configuran las ciudades del futuro, y por tanto esto no debe de tomarse nunca a la ligera, ni de manera poco seria ni rigurosa. Así que, como digo, cualquier estudio que se realice sobre este conjunto y que contribuya a su conocimiento, me parece que nos coloca en mejores condiciones de intervenir de manera inteligente, sensata, razonable y constructiva sobre este espacio y esta área. Porque, como digo, ya sabemos que existían edificaciones y construcciones en el siglo IX, en la época de la monarquía asturiana, aunque
no conozcamos sus características, ni siquiera su situación exacta, porque esto debería de aparecer en el curso de los consiguientes y necesarios trabajos arqueológicos. Más adelante, luego, pues se fundó el famoso monasterio de Santa María de la Vega, que acabó siendo absorbido primero y luego casi completamente destruido al ser ocupado el solar por la fábrica de armas, que es lo que ha llegado a nuestros días. Así que nuestra intención era tratar los aspectos más importantes de todo este conjunto, desde sus orígenes hasta la definitiva organización y articulación del conjunto fabril, que es lo que podemos contemplar en estos momentos. Y los estudios de los especialistas se han dedicado a intentar obtener un panorama lo más completo posible desde ese punto de vista, desde los orígenes a la organización final de la fábrica de armas de la Vega. Y después espero que mis compañeros del libro, María del Mar Díaz, Andrés Vega y Lorenzo Arias, expliquen sus contribuciones a la obra. Pero por realizar una pequeña introducción y un pequeño resumen, pues podríamos explicar brevemente que, como digo, se presta atención ya al estado o a lo que podemos saber del estado de esta zona, de este territorio, en época alto medieval, insistiendo siempre mucho en la necesidad de realizar intervenciones arqueológicas antes de que cualquier obra pueda destruir importantes restos de nuestra historia. Y a mí me parece que, bueno, como la cabra tira al monte y yo soy medievalista, pues me gustaría destacar un aspecto quizá menos conocido de este conjunto de la Vega, porque hasta nuestros días han llegado restos escasos, y es el establecimiento de lo que tuvo que ser el impresionante monasterio de Santa María. Ahora, como los restos son dispersos y escasos, y la mayor parte de ellos, bueno, la mayor parte no, todos ellos descontextualizados de una u otra manera, creo que nos resulta muy difícil hacernos idea de la extraordinaria envergadura de este conjunto, que fue una promoción de una dama asturiana, Controdo Petri, que gracias a sus relaciones con el rey, con Alfonso VII, y la hija que tuvieron, Urraca, pasó de un grupo, podríamos decir, menor de la aristocracia local asturiana a poder convertirse en una promotora de primera línea y que costeó un monasterio muy importante, además ligado a una orden francesa muy infrecuente, la Orden de Fontpau, y que consiguió, como digo, obtener fondos, la mayor parte procedentes del rey, tanto los terrenos como los fondos monetarios, y también de la infanta Sancha, y que consiguió reunir fondos para construir lo que tuvo que ser un impresionante monasterio, del que casi no han llegado restos, pero cuyas estructuras inferiores tienen también, sin duda, que encontrarse en este terreno. Y a mí me gusta siempre mucho recordar que la maravillosa lauda sepulcral que se conserva actualmente en el Museo Arqueológico de Asturias, en el claustro, en el antiguo claustro de San Vicente, nos indica el empeño y la riqueza de la fundación, porque es una obra absolutamente excepcional en Asturias, una de las mejores piezas funerarias de su época en la península ibérica. Bueno, no quiero complicar más esta intervención porque en el libro creo que lo explicamos con más detalle, pero sí quisiera insistir en que nuestra intención fue ofrecer un panorama completo, o lo más completo posible, para poder contribuir al mejor conocimiento de esta estructura, que además ahora, como decía, pues resulta particularmente frágil en este contexto de intervención en el que nos encontramos en la actualidad. Yo voy a terminar mi intervención simplemente haciendo votos porque triunfe la sensatez y la convicción, como decía antes, de que cuando hacemos ahora mismo urbanismo, estamos creando las ciudades del futuro, y es una responsabilidad histórica la que nos corresponde. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Raquel, coordinadora de este ciclo. Y tiene la palabra ahora Lorenzo Arias, que hizo en su momento una conferencia titulada Historia y arte del monasterio de la Vega, Santullano y el conjunto palatino de Alfonso II.
tiene la palabra. A ver, ¿se me oye? ¿Se me oye? Ah, vale. Bueno, muchas gracias, tanto a la coordinadora, Raquel, como a los miembros que me acompañaron, como al director del Real Instituto, Ramón Rodríguez. Bueno, además vamos por orden cronológico, porque yo voy a hablar de los inicios del monasterio, no exactamente del monasterio, sino de los territorios que configura, del territorio que configura que es propiedad de la monarquía asturiana, pasará después a Alfonso VII, y me quedaré en la parte del inicio del monasterio, del núcleo monástico. Y después ya, por orden cronológico, pues tendrías que seguir tú también, Raquel, y después ya Andrés, Fernández Vega, y después ya María del Mar, que hablará de la actualidad, digamos así, ¿no? Es conveniente remontarse a la figura de Alfonso II, porque de una forma que era habitual en la Alta Edad Media, él construye fuera, extramuros de la ciudad de Oviedo, que en aquel momento era el núcleo catedralicio prácticamente, construye y lo dicen nuestras crónicas, la crónica albeldense, la crónica rotense, construye el palacio al revés, por iniciarlo. Construye la iglesia de San Julián de los Prados, de Santullano, que tiene unos palacios en su entorno, en dirección sur de San Julián de los Prados. Por el complejo palatino que construye, ese complejo palatino está configurado pues, lógicamente por un aula palatina, suponemos, porque la crónica albeldense para eso es muy tasativa en ese sentido. Altares, dice, edificó también, distante del palacio casi, un estadio, que son unos 625 pies el estadio, que equivalen a unos 185 metros, ¿no? Una iglesia en memoria de San Julián Mártir, poniendo alrededor, altares y tal, y también se refiere a los palacios reales, los baños, los comedores, las estancias, los cuarteles, y dice la crónica de Sebastián que está redactada en torno al año 885. Nos dice que los construyó hermosos y todos los servicios del reino los hizo de lo más bello. Después viene otra crónica que abunda también en ese momento, ¿no?, histórico. Y todas estas cosas del Señor las adornó con arcos y con columnas de mármol, con oro y plata, en fin, lo restauró todo el ceremonial de los godos, tal y como había sido en Toledo, no vamos a entrar en ese problema, lo restauró por entero en Oviedo, tanto en la iglesia como en el palacio. Entonces son un texto, los dos, que nos dan mucha información a la hora de saber de conocer qué es lo que hay en el subsuelo de la fábrica de armas de la Vega. Cuando el 13 de octubre del año 1153, Gontrado Petri promueve, y concreta más definitivamente el monasterio de la Vega, de Nuestra Señora de la Vega, está construyéndolo donde ahora está la iglesia de la capilla
de Luis Menéndez Pidal. Hago una referencia para que todos sepan dónde está situado ahora mismo en esa capilla que construye en 1942 Luis Menéndez Pidal. Delante de ella estaría todo el conjunto monástico de Gontrodo Petri, que va a cambiar a lo largo de la historia, ¿no? Y que de eso pues, se explica perfectamente en el libro. Toda esa construcción tiene, y el claustro, que todavía permanece, pero el claustro permanece nada más que lo que es la parte barroca y cuatro arquerías, ¿no? Pero ahí habría un claustro románico. No conservamos tampoco nada de la iglesia románica que se construyó, porque en siglos posteriores se va a ir evolucionando, ¿no? Es decir, pero lo que sí vamos a conservar va a ser conservar en el imaginario, ¿no? Porque es la torre, la tan conocida torre románica, ¿no? Esa torre se va a derribar por Aurelio de Llano y Roza de Ampudia en el año 1918. Bueno, va a derribar muchas más cosas en el 17, pero se le da un año casi de gracia por presiones de la Comisión de Monumentos, que no quiere que se tire, ¿no? La Comisión de Monumentos siempre estuvo en contra de todo ese derribo. Y más teniendo en cuenta una cuestión. Cuando se derriba todo el conjunto monástico, realmente en ese suelo no se construye nada. Es decir, delante de esa capilla de Luis Menéndez Pidal, que vemos todos más o menos lo conocemos, está toda una como avenida así de Prado, una cerca a la derecha, bueno, que es como una cosa de un campo de concentración, con perdón, y entonces a la izquierda el claustro barroco, que ahí iría. Hay una comunicación entonces en origen de todo este conjunto monacal, que cuando en 1855 se cede por parte del ayuntamiento al Ministerio de la Guerra, se cede gratuitamente. Después, en tal caso, podemos leerlo en la carta que traigo aquí, en la cual el ayuntamiento se le cede al ayuntamiento, y el ayuntamiento, porque es prioritario que se lo ceda al ayuntamiento, y con acuerdo de la Casa Real, pues se lo cede al Ministerio de la Guerra, sin recibir un duro, o un maravedí, o un... Y cuando se le cede, literalmente lo que está escrito es que no va a poder recuperarlo, evidentemente. Es más, como no tiene dinero el Ministerio de la Guerra, entonces lo que va a hacer va a ser el ayuntamiento correr con los gastos del traslado de la fábrica, del material de la fábrica de Trubia para la fábrica de armas de Oviedo. Y también el primer año hay una insolvencia por parte de la fábrica de armas, por lo tanto el ayuntamiento se hace cargo de pagar los honorarios a los obreros, porque si no, claro, tiene un problema. Bien, esa cuestión por un lado. Y por el otro, lo que quería comentar es proceso fundamental que se necesita conocer para configurar, digamos así, o plantear una hipotética intervención arqueológica. Cuando comentaba que el edificio, que San Julián de los Prados estaba distante de los palacios un estadio, es decir, esos 625 pies,
que son aproximadamente 187 metros, han sido medidos y desde Santullano hay 185 metros hasta el núcleo monástico que conservamos, o sea que sabemos que está ahí fundamentalmente por el claustro y porque delante estaría todo el conjunto. Es decir, que situado en esa vertical, vamos a decirlo así, aunque sea horizontal, queda el movimiento, teniendo en cuenta que además, claro, no tenemos un mapa para explicarlo, pero lo tienen en el libro, para explicar la propiedad, ¿no?, del predio, ¿no?, que hablando en términos actuales, ¿no?, la senra y tal, bueno, porque se delimita perfectamente. Es decir, que hay un ángulo que va o bien en el centro del actual núcleo monástico, bueno, de lo que queda, claro, evidentemente, es decir, nada, pero bueno, el claustro, hasta la zona occidental, en la cual estaría muy próximo el castillo, el castillete este de entrada, pero quizás no toque el castillete de entrada. Entonces, en ese tramo es donde tendría que estar el palacio, los palacios de Alfonso II. Cuestión importante, ya termino, cuestión importante es otra, es que cuando se realiza la construcción por parte de Gontrodo en 1153, es muy posible que haya, como tenemos en el mundo medieval, conocimiento empírico, conocimiento real, de que sobre una edificación anterior se aprovechan los cimientos para la construcción posterior. Eso adquiere un carácter de prestigio, además, porque estás utilizando restos que incluso según como estuvieran deteriorados o no, podían incorporarse a la nueva construcción, ¿no? De tal suerte que entonces tendríamos también esa torre campanil. Esa torre campanil es muy semejante a la que podemos tener, no estoy diciendo con ello que sea de nueva construcción, pero podía ser un resto alto medieval, porque es una hipótesis, no es una podía tener, igual que la torre de la Cámara Santa tiene una parte, los 2/3 aproximadamente serían de Alfonso III, contrastado. La torre de Cornellana es también parte de ella alto medieval, tienen casi las mismas dimensiones además. Y después estaría la de Celorio. Son torres que configurarían, independientemente de esa realidad que pueda tener alto medieval, a nivel románico, tienen una importancia fundamental, ¿no?, lógicamente, ¿no? Y se conservan fotografías, se conservan dibujos, porque gracias a los monumentos arquitectónicos de España, en fin, a dibujantes, a Parcerisa, a José María de Abrial, en fin, pues tenemos documentación, ¿no?, en ese sentido. Un detalle nada más es que cuando se incorpora, cuando toma posesión el Ministerio de la Guerra de la fábrica de armas del monasterio, el monasterio, literalmente tal y como está, lógicamente las naves se van incorporando, se van construyendo progresivamente, el monasterio en sí va a tanto todas las viviendas, todas las celdas del conjunto monástico, que tendría como 3 pisos o 4, todo el conjunto de la iglesia, de la vicaría, de la iglesia barroca después, todo ese conjunto se vacía y ahí se va a construir, va a utilizarse para la fabricación de todo el armamento, ¿no? Es decir, invaden lo que es el conjunto monástico internamente para la construcción. Y nada más, no me extiendo más, para que no sé si cumplí con el horario. Sí, no sé, seguro que sí.
Sí, muchas gracias, Lorenzo, cumpliste con el horario, si no te preocupes. A continuación va a hablarnos de Andrés Martínez Vega, gran conocedor de la historia del monasterio. A modo de curiosidad que tiene interés, diré que una de las colecciones más emblemáticas del Real Instituto de Estudios Asturianos es Fuentes y Estudios de la Historia de Asturias, y precisamente el número 1 está dedicado al monasterio de Santa María de la Vega, y de ese libro es autor Andrés Martínez Vega. La conferencia que aquí pronunció se titulaba y se titula Apuntes para la historia del monasterio betense de Santa María de la Vega. Tiene la palabra Andrés Martínez Vega. Muchísimas gracias, Ramón. Gracias, Raquel, por invitarme a este ciclo, y gracias a todos ustedes por su presencia, que la verdad es que me genera, es que yo hablo muy bajo, me genera verdaderamente un impacto el ver tanta gente, y además lo puedo comprobar siempre que hablo de La Vega, siempre más o menos hay un mogollón de gente. La verdad es que yo hablo despacio y poco, pero hoy, como me ponen el micrófono, aunque ya me dijeron que mucho cuidado con el tiempo, pues quiero resarcirme un poco de tantas cosas como dije, igual que León en el desierto, que no lo oye nadie. Yo voy a hablarles hoy a ustedes de mi conferencia aquí, que traté fundamentalmente dos temas del monasterio, porque desde antes de los años 90 del siglo pasado, que yo estoy estudiando este monasterio, que me considero un poco su biógrafo y el biógrafo de su fundadora, doña Gontrodo, pues estoy diciendo cosas que a la gente no cae en ellas, pero que a mí me resulta interesante que queden por escrito, por eso del amor a la historia y que no se desvirtúe la historia. Y entonces mi conferencia en aquel mes de enero, febrero del año pasado, pues versó sobre dos cosas. Uno fue un apunte biográfico de Gontrodo, y otro fue el final del monasterio, que parece que todos lo conocemos, pero en fin, no fue a veces como todos pensamos que fue tan alegre y tan feliz. Respecto al primer apartado de la biografía de Gontrodo, creo que tengo un poco la responsabilidad moral de hablar de esta mujer desde el conocimiento de las escrituras que ha generado y desde el conocimiento que es el movimiento al que ascribió su fundación, que es Fontevraud, una orden muy desconocida, nueva en el siglo XII, fundada por Roberto d'Arbrissel en Francia, y que fue el antecedente de lo que va a ser la Reforma Gregoriana. Su fundador fue, bueno, pues como fustigaba tanto a las clases sociales, incluso a la clase sacerdotal, a la iglesia de aquella época, tuvo muchos detractores, pero tenía un mensaje catequético muy importante que luego va a aceptar la iglesia de la Reforma. Por lo tanto, conocer a Gontrodo supone conocerla a través de este movimiento, porque yo, en contra de muchos autores, se consideran que era un movimiento que Gontrodo se sometió a él o que lo observó porque era un movimiento muy aristocrático. Estoy totalmente en contra. Sí, ciertamente era un movimiento aristocrático en donde residían reinas, princesas, la alta nobleza europea y de todos los sitios donde estaban implantados, pero con un fundamento que era el fundamento teórico de Robert d'Arbrissel: las grandes fortunas a disposición de los pobres. Con lo cual, reinas, princesas, toda esta gente para poner sus fortunas a disposición de los pobres. Y eso se materializa en el esquema de la abadía de Fontevraud, que es un esquema que no es el esquema el uso del resto de abadías. La abadía de Fontevraud y por lo tanto la abadía de Oviedo, de Santa María de la Vega, que nos parezca que era un monasterio normal benedictino,
no era arquitectónicamente un monasterio benedictino, porque estaba dividido, lo que pasa que no podemos alcanzar en qué zonas estaba. Estaba dividido en tenía 4 estructuras arquitectónicas. La residencia de las monjas, de las grandes señoras, la residencia de los frailes o monjes o sacerdotes y laicos que colaboraban en el culto, el edificio donde se recogían las prostitutas, que era el edificio conocido como la Magdalena, y el edificio donde se recogían pobres y leprosos, que era el edificio de San Lázaro. Por lo tanto, con esta singularidad, Montrodo se acoge a esta orden, y se acoge porque realmente ves en ella, en los escritos que nos han quedado, que ciertamente podría haber sido una gran señora, pero desde mi punto de vista, pues no ha sido. Ella ingresa en el monasterio, no es tratada nunca en la documentación que existe ni como donna, aparece poquísimas veces en la documentación, siempre en un lugar último como testigo de alguna acción, y cuando Fernando II, el emperador, le da algo, tiene alguna donación, incluso no la recibe ella, la da al monasterio. Es decir, una mujer desprovista de todo. Todos los bienes que tenía, que le daba el emperador y que había recibido de sus padres, los entrega a San Vicente y al monasterio para dar de vivir a toda esta gente que estaba en torno a este claustro. Bien, pues un poco era esto lo que yo quería decirles respecto a su biografía. Y después, respecto al final del monasterio, también quería aclarar unas cosas, porque todos sabemos que aquella noche del 31 de julio del 54, las monjas, en lugar de salir a las 6 de la mañana como les ordenó el alcalde, pues marcharon a las 11 de la noche, intentaron un poco, en fin, hacerle frente. El alcalde decía a las 6, ellos dijeron a las 11, y les voy a poner un coche para subir hasta arriba, hasta San Pelayo, las pocas cosas que tenían, los hábitos y poco más, y dijeron, no los queremos y lo llevamos en la mano. Y así fue. Bien, este final está comentado, conocido por todos. Lo que a mí me interesa es ver la actuación del ayuntamiento en esta época. Porque en este momento, porque hoy estamos todos muy interesados y con una gran expectativa de el negocio que se puede hacer ahí, la especulación, cómo será esto, cómo será tal. Bueno, pues yo decirles que aparte de eso, que lógicamente me preocupa, a mí me preocupa también dejar para la historia, posiblemente es una deformación profesional, dejar las cosas por escrito y bien hechas. Porque el ayuntamiento, en aquella época del 54, pues trató de, en la documentación que generó en esos días, de justificar un poco el haber echado a las monjas de tal. No hubo movimiento desamortizador ninguno. Y se lo dijo el día antes el obispo al alcalde. Este edificio es de la iglesia y está garantizado por el último concordato que hemos firmado. Por lo tanto, alto con meterse aquí. Nada. El ayuntamiento y la Junta General, que era quien urgía al ayuntamiento, con esas cosas que ocurren a veces para reescribir con tiempo la historia, fueron sacando noticias. Esto se hizo así, se les echó porque eran menos de 12 monjas, que eran las que pedía la ley para que estuvieran en un monasterio. Es que esto va a ser destinado a hospital, porque puede haber cólera, no hubo tal hospital. Y esto de las monjas, de que no había un número de monjas determinado, también es una falsedad, que quedó ahí escrito, y algún historiador picó, porque fue al libro de registro de la comunidad, al libro de Gradas,
es donde se registran todas las defunciones de las comunidades, ¿no? Algún historiador fue al libro de Gradas de la Vega y resulta que se da cuenta que se entierra la última inscripción que hay en el año 1863, una tal Ángela de la Vara, que era una monja de velo blanco, y se acaba ahí el libro. Estos historiadores que se quedaron con la noticia, realmente, bueno, se acabó el libro, es que se acabó, y ciertamente desde que vinieron a San Pelayo murieron 10 monjas, es decir, las que había, las que vinieron murieron. No, habían quedado bastantes más. Algunas de ellas sí es verdad que con el tiempo se fueron incorporando canónicamente a la comunidad de San Pelayo, pero otras pervivieron como comunidad. La propia presidenta de ellas, doña Antonia Palacios, dice que tenía preparada ración, gastaba en raciones diarias para su comunidad, tenía 14, y efectivamente eran 14 monjas de velo blanco y velo negro y 2 educandas. Por lo tanto, era una población de monjas de 16. Bueno, pues algún historiador recogió eso del libro de Gradas, que efectivamente eran 10, porque murieron 10, pero el libro de Gradas dejó de escribirse en el año 1863, no sé el por qué, pero la comunidad de La Vega estuvo presente hasta el año 1898, en el que muere doña Manuela Mier Castañón, que fue la última monja de La Vega, y por lo tanto la heredera y la propietaria del monasterio y de todos sus terrenos. Esta muere ya dentro de la comunidad de San Pelayo y por lo tanto, como una monja más, sus bienes pasan a San Pelayo. Por lo tanto, el ayuntamiento, que decía ahora Lorenzo que cede al Ministerio de la Guerra esto, lo cede ilegalmente, porque no era de él. El ayuntamiento expulsó a las monjas de mala manera. Intentó reescribir la historia diciendo que todo había sido de acuerdo a estos parámetros que acabo de decirles, pero no fue así. Entonces yo, desde esto, que bueno, esto sería para hablar horas y horas, pero ya veo que mis compañeros no me dejan, yo lo único que pido es que, una vez que sabemos esta verdad, que debe de resarcirse moralmente al auténtico propietario de estos terrenos que tanto tenemos hoy a debate, y que moralmente, porque no lo quieren para otra cosa, es la comunidad de San Pelayo, de benedictinas de San Pelayo, para las que yo quiero, al menos en esa ciudad que se va a hacer, o no sé lo que se va a hacer, un monolito que diga: estos son los terrenos que fueron del Real Monasterio de Santa María de la Vega de Oviedo. Así que espero que con estas palabras y lo que quede escrito ahí, pues que el ayuntamiento un día pueda hacerme caso. Así que gracias por la atención, ustedes ya lo saben. Muchas gracias por esta ardorosa defensa de doña Gontrodo y también por el tirón de orejas al ayuntamiento de entonces, del que supongo que el de ahora es también heredero, con lo cual debería tenerlo en cuenta. Y ahora, sin más, le pasamos la palabra a una de nuestras grandes especialistas en patrimonio industrial, profesora de Historia del Arte, María del Mar Díaz González, que publicó su conferencia titulada Pasado y presente del recinto fabril de La Vega y su entorno, espacios de trabajo y dotaciones sociales. Tienes la palabra. Hola, se me oye, supongo, ¿no? En primer lugar, nada, es un placer para mí estar aquí porque, bueno, digamos que por razones que no viene al caso explicar, llevo un tiempo, digamos, encerrada y hoy me han dado permiso para salir y para poder presentar el libro, eso para empezar, así que es un placer.
agradecer desde luego a Raquel haberme invitado a impartir la conferencia y agradecer también a RIDEA la posibilidad de publicar este libro, porque esto me ha permitido, digamos, extender esa conferencia y hacer diversas revisiones sobre textos que yo ya tenía publicados. Lo primero que quise fundamentalmente es examinar un poco el problema de las fuentes, porque la fábrica de armas actual tiene un grave problema, que es la falta de fuentes. No es que no existieran documentos, es que los documentos no están accesibles. Estuvieron aquí, pero desde fundamentalmente pues, un cierto tiempo, antes de 2012, fueron desplazados a los archivos militares con la promesa de que se devolverían una vez digitalizados. Yo he comprobado eso en la red y están digitalizados porque ya tienen signatura, pero no se han devuelto a Asturias. Es un patrimonio documental fundamental para poder estudiar la Vega industrial, es decir, la fábrica de armas de Oviedo. Sin ese patrimonio resulta muy difícil elaborar tesis doctorales. Sería una temeridad pedirle a un muchacho o una muchacha que hiciera una tesis doctoral sobre la Vega, porque esa documentación no está accesible, está en defensa. En los archivos de defensa eso supondría bastante carestía. Entonces, mi revisión historiográfica reflejó varias cuestiones. La primera es que se dicen muchas cosas sobre la fábrica de armas de La Vega, pero son incompletas, son fragmentarias y son deslavazadas, precisamente por la imposibilidad que tienen los investigadores, que tenemos los investigadores, de profundizar en una documentación que nos permita, digamos, cercionarnos. Es muy difícil fechar, hacer dataciones de las naves, es casi imposible, porque la foto fija que tendríamos ahora de la fábrica de armas de Oviedo no es la que ha sido en 1950, ni en el 60, ni en el 70. La fábrica iba cambiando en función de las nuevas producciones y fabricaciones, y eso afectaba también al recinto y afectaba también a lo que serían los espacios de trabajo y todas las áreas. Entonces, sin fuentes documentales, sin ese patrimonio documental, es realmente complicado, difícil establecer estudios en profundidad. Todos los que nos acercamos a la fábrica de armas de Oviedo, nos acercamos prácticamente partiendo de los mismos datos que aparecen en la obra de Eduardo Oliver Copons de 1900, publicaciones internas de la propia fábrica que evidentemente pueden ser francamente elogiosas, pero no sabemos realmente si lo son o no lo son, y reiteramos prácticamente siempre las mismas cuestiones casi todos. Los arquitectos tienen una ventaja, digamos, en el tema de los estudios de la Vega, sería que a partir de fotografía aérea, de planimetrías, etcétera, y nosotros también podemos hacernos una idea de cómo iba creciendo, anexionándose, expandiéndose ese recinto, ¿no? Esa es la cuestión. Por ese motivo, quiero agradecer una vez más a RIDEA, porque yo participé en un inventario que se hizo entre 1999 y el 2000 de la documentación que estaba aún en La Vega. Estaba en una nave, cuando llegamos allí, mi compañera Natalia Tielbe y una becaria que era Elsa Presa de La Vega, cuando llegamos allí, estaba en una nave cuya techumbre estaba derruida en parte. La documentación estaba totalmente mojada porque era en invierno y llovía. Parte de esa documentación se tiró y otra parte, en la que la nave estaba, la techumbre estaba bien, el Manuel Valle, que era el jefe de seguridad en aquel momento, pidió a un trabajador que cogiera una retroexcavadora y levantó toda esa documentación en la retroexcavadora y la colocaron en la escuela de aprendices, y allí acudimos casi 2 años, una vez o dos a la semana, a inventariar toda esa documentación.
Afortunadamente, esa lista está publicada aquí y es una documentación que registra pues, carpetas y legajos desde 1892 hasta 1980 aproximadamente. Una documentación que es tan interesante que da cuenta pues, de los expedientes de los trabajadores, de los problemas fundamentalmente laborales, de cuestiones de enfermedad profesional, etc. Y hay muchísima documentación de los años 40 relativa fundamentalmente a qué se compraba para el economato, los cupos que había pues para el bacalao, para la carne, etcétera, etcétera. Ese listado he querido publicarlo porque me parece muy interesante y si nosotros, historiadores actuales, investigadores, tuviéramos acceso a esa documentación, pues sería francamente interesante para desarrollar estudios. El libro se ocupa, o mi texto se ocupa también de otro aspecto muy interesante, que es toda la promoción social de la fábrica de armas de Oviedo. Porque la fábrica de armas de Oviedo es un recinto militar cerrado, completamente compacto, pero aplica los criterios del paternalismo industrial y como tal promociona vivienda. La primera vivienda que promociona evidentemente es para la jerarquía y son esos famosos chalés que vemos en la Tenderina. Pero aparte de eso hay una serie de planes de vivienda, porque la vivienda siempre ha sido deficitaria y los trabajadores, bueno, si no ganaban demasiado, pues evidentemente pues era complicado vivir, ¿no? Y hay una promoción de vivienda que afecta jerárquicamente primero a los jefes, a los que están desde luego por encima, y a los jefes intermedios, enteatinos, y luego finalmente el Grupo Santa Bárbara, que también se construyen ahí unas viviendas para trabajadores bueno, cualificados, etc. Entonces, esa promoción de vivienda forma parte también de la historia de la fábrica de armas. No se puede desgajar de esa evolución actual, no se puede desgajar y afortunadamente podemos visitarla, podemos verla, podemos comentarla. Ha sido muy difícil encontrar documentación de las promociones directas de la propia fábrica, por los mismos motivos que he aludido. No tenemos el acceso a la documentación y muchas veces las planimetrías de esos edificios las levantaban internamente los ingenieros o los mandos, digamos, militares y no dejaban rastro de esa documentación. Y ya para acabar muy brevemente, quiero señalar el motivo que ha llevado al Ayuntamiento de Oviedo a ceder al Ministerio de Defensa, bueno, en aquel momento al Ministerio de Defensa, el monasterio de la Vega. Realmente el motivo sucede unos años antes de 1854 y sucede porque en la fábrica que estaba ubicada en el Palacio del Duque del Parque era muy pequeña, era imposible además mantenerse allí. Además estaba disgregada prácticamente la fábrica de armas por todo Oviedo, había almacenes, había depósitos, etcétera, en diversos sitios de lo que sería el casco antiguo y se decide, el Ministerio de la Guerra en aquel momento decide que hay que hacer una producción de carácter industrial al estilo internacional y entonces se va a llevar esa fábrica a Trubia. Y esa amenaza prendió de tal manera que todo el ayuntamiento se movilizó para evitar que la fábrica de Oviedo se desplazara a Trubia, porque suponía perder pues muchísimos jornales y muchísimo dinero. Era la única industria prácticamente que tenía Oviedo. Con lo cual esa movilización fue ardua, dura, con muchas cartas que quedan reflejadas a la reina, etcétera, para evitar ese desplazamiento. Intentaron comprar, el ayuntamiento mismo, para evitar ese desastre, intentó comprar
el Palacio del Duque del Parque, es decir, el actual de Marqués de San Feliz, pero observaron que no era posible desarrollar pues lo que serían técnicas industriales de plena industrialización ya, y con lo cual fue cuando echaron la mirada al monasterio de la Vega, que estaba suficientemente alejado del núcleo del casco antiguo, que tenía muy buenos accesos y que además les permitía crecer, y ahí se encarga del traslado al general Elorza. Le dedico también un epígrafe porque yo no tengo datos para afirmarlo, pero sí sospecho que los trazados iniciales, esos trazados ortogonales, de calles que se cruzan, avenidas importantes, y esas primeras naves, esas naves que están más cerca de la entrada, tienen un esquilema profundamente belga, y él había estado en Lieja varios años, con lo cual yo, que conozco Lieja y que conozco la zona industrial de Bélgica, veo un parentesco estilístico en esas naves de frontones en escalera o hanseáticos, etc. Con lo cual, bueno, ese es el motivo que impulsó al ayuntamiento en aquel momento a ofrecer un monasterio. Yo pienso, según los estudios que he hecho, que lo respetaron bastante hasta 1914. A partir de ahí, digamos que la Primera Guerra Mundial necesitaba muchas armas, mucha fabricación, y a partir de ahí el monasterio ya corrió la suerte que ya sabemos. Y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mar. Y como es habitual en este tipo de actos, abrimos un turno para que haya preguntas, observaciones, comentarios. Así que ustedes tienen la palabra. Anímese a preguntar, que aquí se han tocado temas muy sensibles y muy... Bueno, yo voy a hacer una pregunta para romper el fuego sobre el tema que está en el candelero de las posibles excavaciones arqueológicas en la Vega. Quería dirigirme a Lorenzo Arias solicitando un poco la opinión, porque parece que todo apunta que el protocolo o convenio entre el Ministerio de Defensa y el Principado del Ayuntamiento se firma o se pretende firmar, dejando en el aire esa posible excavación. Y la pregunta sería un poco, ¿no parece lo lógico que se abordara seriamente un estudio en profundidad, un estudio arqueológico, para ver exactamente qué materiales puedan aparecer y que permitirían también vincular seguramente esos restos o su historia al propio entorno de Santullán, patrimonio de la humanidad, Oviedo, ya afectado por una autopista, etcétera? Entonces, ¿cómo ves esta? Sí. Sí, es importante lo que comentas, Ángel, porque el estudio hay un grupo de arqueólogos que está preparando un dossier y que se entregará pues en las próximas semanas, ¿no? 2 o 3 semanas, en el cual a petición del ayuntamiento, y con cargo a los presupuestos también del ayuntamiento, que ya han sido aprobados para ese estudio. En él se va a documentar todo lo que es la planta de la fábrica de la Vega en toda su extensión, ¿no? Y ahí se va a decir, se va a proceder a señalar, a indicar
por grados de peligrosidad hacia el patrimonio y por grados también de importancia del mismo, si se va a construir o no, aquello que se debe de explorar de tal forma que se preserve los restos arqueológicos. Pero hay un detalle, o sea, se entregará en las próximas semanas y entonces el Ayuntamiento de Oviedo tiene que sacar a concurso para que entidades, empresas, ¿no?, que de arqueología pues materialicen ese proyecto, ¿no? Es decir, sintetizando, hay una parte que es fundamental, ¿no?, y que todos lo conocemos, evidentemente, ¿no? Es al sur de la nave donde está el claustro, y todos casi los 23 metros de longitud que tiene, desde la capilla de Luis Menéndez Pidal, que reconstruyó toda esa parte, que se tiró en su momento, que como había comentado, se tiró para nada. O sea, se derribó todo el monasterio, todo el núcleo de la iglesia barroca, del pórtico, que por cierto ahí aparecería la portada maravillosa que ahora se conserva, el pórtico a su vez y tal, todo eso se derribó. Cuando se avanzó a partir del año 14, 15 y 16, se desmantela todo eso. Y se desmantela de verdad, pero no había allí no se ha construido nada. Entonces, excavas y literalmente te va a aparecer restos, pues lo que se pueda conservar, claro, evidentemente, pero estratigráficamente aparecerá desde el barroco, el renacimiento, o sea, toda la estratigrafía hasta el románico, y si tenemos suerte puede aparecer algo de alto medieval, pero eso ahí no hay, se tiró por una cuestión absolutamente baladí, ¿no? Sin ser pedante, o sea, literalmente porque nos dio la gana. Otra cosa es que después se derribe y se construya toda la parte barroca. Entonces, quiero decir, ahí esos dos sitios son neurálgicos, Ahí sí que va a haber, se van a hacer jornadas, se va a materializar en exploraciones contundentes y tal, a petición, eso, el proyecto. Otra cosa es, y después más a la izquierda, en dirección al Castillete, ahí también se va a proceder a pasar georradares y tal, sintetizando. Y después, lógicamente, habrá que hacerlo también donde va a ir la supuesta autopista, que evidentemente no sabemos si eso se va a construir o no, porque claro, ahora mismo es la piedra, ¿no?, el pedrusco en la bota de no sé quién, ¿no? Todo eso se va a proyectar, hay también unos planos del subsuelo, con lo cual eso se puede materializar a nivel teórico, a nivel práctico, de aquí un grado de urgencia 10, un grado de urgencia 8, un grado de urgencia 7, y eso se expondrá y junto con documentación histórica también. Pero hay una cuestión, hay unas zonas que son ya verdes, es decir, que no se va a construir nada en ellas, y son precisamente, casi todos las conocemos, son precisamente lo que acabo de referirme respecto al sur. Ahora, como no se tiran tampoco los chalés, pues entonces toda esa zona no van a tocarla, digamos, no va a haber movimiento de tierras, tampoco lo va a haber en dirección al Castillete de entrada actual. Entonces, eso el ayuntamiento lo puede, digamos así, deglutir de tal forma
o digerir de tal forma que eso no sea una prioridad y por lo tanto se dedique a otras catas en otros lugares, ¿no? Y eso habrá que discutirlo, lógicamente, con el ayuntamiento en el momento en que se celebre la entrega del material, ¿no? del proyecto. Y discutirlo después con la gente, con el equipo que vaya a materializar la excavación. Hay que tener en cuenta que una excavación, como sabemos cuándo empieza, pero no sabemos cuándo termina, porque según lo que aparezca, puedes paralizar. Entonces, ¿qué ocurre? Que el ayuntamiento tiene que tener en cuenta que lo que firme en un momento determinado, de acuerdo con las cláusulas que hay ya en el inicio, pues puede invalidar todo el proyecto. Y eso, claro, es una por ahora, bueno, el ayuntamiento puede considerarlo una pequeña espada, pero puede convertirse en el Excalibur del ayuntamiento. Claro, eso entra dentro de la hipotética, porque ni gente del ayuntamiento lo sabe literalmente tampoco, ¿eh? Sí, más preguntas. Sí. Buenas tardes. Primero agradeceros la charla de los cuatro. Me encantó descubrir cosas nuevas y además de una forma muy pedagógica, muy didáctica y me gusta. Quería deciros, partimos de que la Fábrica de la Vega es un conjunto patrimonial industrial único, no solamente aquí en Asturias, sino a nivel nacional. Y yo me pregunto cómo, por parte del ayuntamiento en este caso, que habla de cercenar todo este conjunto, de romper la unidad, que es una base, con una autopista, como decías tú antes, Lorenzo, atravesándola. ¿Cómo se puede tener esa falta de sensibilidad? ¿Cómo se puede no tener un mínimo? Porque tanto como hablan de construcciones, tanto como hablan de que es una época de avanzar, porque lo que decía antes Raquel, la ciudad del futuro tiene que estar basada sobre el pasado, es importantísimo. Si queremos que Oviedo tenga un distintivo, si queremos que realmente, como dicen en el ayuntamiento, que los turistas sigan viniendo, no es precisamente para ver centros comerciales o bazares chinos o todo eso que proponen, sino que es importantísimo respetar y conservar este conjunto. Entonces, ¿cómo casa en todo esto este atropello tan indecente y este cercenamiento que se quiere hacer con la autopista atravesando y encima al lado de una nave de Ildefonso Sánchez del Río, que tiene un gran mérito? ¿Cómo es posible? ¿De dónde surgen esas brillantes ideas? Porque creo yo que tendrán ámbito personal técnico y estarán asesorados, ¿no? A ver, me invitan a contestar. Las brillantes ideas, yo no sé, yo creo que son ocurrencias que surgen por motivos difíciles de explicar para todos nosotros. Seguramente, bueno, intervienen elementos, intereses de carácter económico y otros elementos oscuros para mí. Para mí el problema del conjunto es dramático, porque el conjunto de la Vega, digamos que ya está cercenado. Desde 2012 se sacó el mobiliario, se sacó todo, se sacó la documentación. Quiero decir que ahora mismo yo entreveo la Vega, porque yo la conocí, yo entré ahí más de casi dos años a inventariar esa documentación, con lo cual la vi con vida, la vi con trabajadores, la vi en plena forma, digamos, porque eso se hizo el inventario lo hicimos entre 1999 y 2002, con lo cual la vi de esa manera y vi la biblioteca y vi todo lo que había. Se ha sacado todo, ahora es un cascarón de nuez. Quiero decir que ya está de alguna manera tocada, y cuando yo lloro y clamo por la documentación no es por nada, es porque es un patrimonio fundamental que le da sentido a la propia fábrica de la Vega. No sé, para mí es muy difícil hablar
de la Vega porque es mi pasión, es una pasión intelectual casi. Llevo viviendo en la tenderina toda mi vida y por lo tanto es un elemento que me cuesta asumir que se pueda degradar, aunque está degradado ya. Está degradado a ese nivel, no a nivel de los ojos de la calle, pero sí a nivel de alguien que vivió allí y que trabajó allí, porque aquí hay 2 trabajadores y lo saben. Cuando aquellos jardines lucían, cuando aquellas calles estaban impolutas, cuando la biblioteca estaba repleta de libros, cuando el castillete de entrada estaba con las armas, vamos, las armas e incluso los modelos que hacían los muchachos, los prototipos, etc. Todo eso tenía una vida y esa vida se cercenó en 2012, pero no se cercenó solo la vida en 2012 y la pérdida de puestos de trabajo, se cercenó también pues toda esa intrahistoria que había en ella. Y eso es muy grave, parece que no, pero es muy grave porque has dejado un cascarón y eso hace que Cantelli hable de terrenos y cada vez que pronuncia la palabra terrenos, a mí de verdad me dan ganas de no sé de qué, pero algo malo. Entonces, porque terrenos equivale a derribo, porque terrenos equivale a desfigurar totalmente la fábrica y eso a mí me duele profundamente. Entonces no sé si contesté bien o no contesté bien, pero todas esas ocurrencias son dramáticas para un conjunto como el de la fábrica de armas, porque sí es cierto, no es, o sea, yo conozco mucho patrimonio industrial en muchos países, yo sé lo que hay cosas impresionantes, absolutamente impresionantes, pero lo nuestro tenemos que cuidarlo y además tenemos que integrarlo en circuitos de patrimonio industrial internacionales. Si no somos capaces de hacer eso, ¿cómo vamos a traer turismo inteligente y culto? Es imposible. Toda la minería, todo eso, es que tiene que formar parte de planes coherentes y sensatos. Todo lo que es el recorrido Erich y todo eso, eso es una necesidad que tenemos, porque si no conservamos ese patrimonio, no digo solo la fábrica de armas, sino toda la parte de la minería, si eso no lo conservamos, lo perdemos todo. No sé si me estoy explicando, y yo cuando veo esas cosas me da mucha pena, la verdad. Hay que pensar más y mejor, y tener más conocimiento. Doy un curso, un máster de patrimonio industrial, intento estar enterada de lo que sucede en otros sitios, intento estar al día, no estaré siempre, pero lo intento. Y entonces ver cómo se nos escapa el agua como en una cesta me da mucha pena, la verdad. Sí. Yo no soy española, soy argentina, soy museóloga. Mi pregunta es, por algo elegí, entre todas las ciudades que podía elegir en España, elegí Oviedo. No la veo muy medieval, al contrario, veo que, perdónenme lo que les digo, se ha roto mucho aquí, en este aspecto. Pero ante esta cuestión y lo que dijo esta señora me parece extraordinario. Si ustedes quieren que la gente valore el patrimonio que lo tienen y que pesa, ¿qué podemos hacer nosotros? Todo lo perdido ya está, siempre se puede recuperar. Entonces pregunto hoy, más allá de los intereses económicos que existieron siempre para aprovechar, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? Porque el tema nos interesa, si no, no estaríamos aquí. Bueno, no lo sé, yo creo que cada uno de nosotros tendrá una posición. Hemos explicado todos los que estamos aquí, los que tenemos el libro, autores del libro, hemos explicado que estamos en contra de esa barbaridad. No, creo que todos, pero ¿qué podemos hacer concretamente? Mi pregunta es proactiva. Pues yo creo... Porque a mí me duele también, aunque no es mío, pero me duele por mi profesión. Claro. Y cada vez que veo algo así en distintas partes del mundo, me duele. Entonces, como estoy viviendo acá, digo, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Animar a los políticos a que piensen un poco más, igual. Estamos mal.
es que no tengo más ideas. Pero de acá son igual que los míos. Yo creo que la defensa del patrimonio tiene muchas vertientes y es una carrera de muy largo recorrido y hay que ser paciente, insistente y no desalentarse. Y lo decimos nosotros que, bueno, seguro que entre el público también y en los de la mesa tenemos una trayectoria larga de batallas, muchas de ellas perdidas, muy pocas ganadas, pero que es la única manera en la que se pueda ganar alguna cuestión, porque los políticos generalmente reaccionan con la presión seria ciudadana. Entonces a mí me parece que para mejorar nuestra política de patrimonio tenemos que hacer una combinación, por una parte, de pedagogía. Si hoy de aquí salieron 2 personas pensando que conservar la Vega es importante, a nosotros ya nos ratifica, ya nos parece importante y relevante. Una labor de pedagogía, porque muchas veces sí es verdad que los investigadores, sobre todo cada vez más sobrecargados con burocracia y con trabajos diferentes, tenemos muy poco tiempo para salir al exterior. Estamos muy concentrados en actividades de investigación mucho más ensimismada, por así decir. Y es importante que hagamos el esfuerzo de salir al exterior cuando podamos. La pedagogía es muy importante, pero sobre todo los países son lo que los ciudadanos quieren que sean. Yo eso lo tengo clarísimo. Cuando los ciudadanos se organizan o cuando para ellos la conservación del patrimonio es prioritaria, no es accesoria, no es ornamental, no es una cosa que, bueno, es mona, pero hoy hay cosas que son mucho más importantes, cuando sucede esto, los gobiernos, los ministerios y las instituciones reaccionan, porque están presionados. Así que yo creo que sí es muy importante la acción civil y la actividad civil y la pedagogía y sobre todo la paciencia y no desalentarse, que esto es una carrera de fondo, esto no es para velocistas. Sí. Bueno, yo, la verdad, lo conservaría todo, pero es que nosotros vamos a hablar de algo que a mí, me parece tan importante como el resto. El cierre, la forja de cierre, es una maravilla como abrir donde hay ladrillos y las puertas que tiene es suficiente, porque es que aquí ya hasta la forja de la catedral no existe, cosa que es arte en cualquier sitio, y se abre todo. En la capellada, que lo conocí muchísimo, tenía una forma preciosa, la quitaron toda. ¿Para qué? Ahora estamos cerrados hasta las aceras y nadie se acuerda de ese cierre tan maravilloso que tiene la Vega. Cerrando el conjunto, todo, es todo para controlar todo. Uno por antigüedad, otro por Sánchez del Río, otro. Es que todo, hasta los árboles, que tampoco se metan los árboles de Oviedo, dejan un tronco y un repollo arriba. O sea que es todo a conservar. No sé quién tendrá que hacerlo, o qué tendremos que hacer, ¿no? Por vieja que soy, a cogerme a la entrada esa tan bonita que tiene al castillete de entrada. Es que es todo, no es solo una cosa, es todo conservado. Y vamos, como dejamos que hablar de las raíces, ponemos eso. Y de allí encadenar los roles de algo. Porque la gente no viene a Oviedo a la Mascona a comer. Como tenga un poquitín de patrimonio de venir a visitar, la catedral, la tenemos siempre en variedad de chiquititos, la zona más noble es la plaza de la catedral. Es que yo no sé, claro. Y aquí no voy a dirigir ni lo que voy a hacer, pero me duele. Y acuérdense de la forja, decía. A ver, la forja, aquí hay debates al respecto. Hay arquitectos que consideran que hay que derribar el muro y abrir la fábrica a la ciudad, expandir esa fábrica. La fábrica era un recinto militar bastante secreto, difícil de permeabilizar, de entrar y de acceder. Hay otros arquitectos que consideran que no, que hay que mantener los cierres tal y como están y preservar el conjunto, digamos, rehabilitándolo, dándole nuevos usos. Pero claro,
el mantenimiento del cierre implicaría también varias puertas de acceso a ese recinto, porque si no estaríamos en la misma que la fábrica de armas, y de alguna manera lo que se pretende son generar unos nuevos usos que puedan permitir la conservación de todas esas naves y del conjunto, pero vivo, evidentemente con otras cosas. Entonces hay dos teorías ahí. Hay construcciones de ladrillo que se pueden tirar perfectamente, porque no tienen para mí ningún valor. Vamos, al frente de las casas, son preciosas. Ahora parecen echar esas dos aguas que les hicieron en su época a los obreros. Eso se tira, y si hay que abrir un poquitín más se hace, pero es que la forja es arte también. A ver, la vivienda de obrero o de obreros para trabajadores es una rama que yo estudio profundamente, con lo cual tirarla, no, más que no. Sí, bueno. Sí, por favor, vamos. Muy interesante, pero no vamos a poder hacer un diálogo aquí porque si no esto es un diálogo y es complicado. Vamos a... Sí, ¿alguna otra pregunta, por favor? Sí. Sí, por favor. A mí me gustaría saber, es decir, igual que ahora se está cuestionando el proyecto de futuro de todo ese espacio, yo no recuerdo, soy de Oviedo de toda la vida he vivido muy cerca de la fábrica de armas y todavía el Alzheimer no me afecta demasiado. La verdad es que no recuerdo que hubiera, ni en torno al año 99 y demás, cuando hacen el inventario, ni después en el 2012, cuando se produce ya todo ese traslado, ningún tipo de movimiento ciudadano reclamando nada, protestando, diciendo que ojo, que ya va bien. Si recuerdo las movilizaciones, pidiendo los puestos de trabajo, que en Trubia toda la gente fuera readmitida, todo ese movimiento de reivindicación obrera sí, pero el movimiento de recuperación o de conservación del patrimonio, del patrimonio industrial que ahí había, igual se hizo y a mí me pasó desapercibido. ¿Qué me puede decir, por favor? Yo creo que los investigadores, los profesores universitarios, los expertos en patrimonio... Sí, no, pero yo me estoy refiriendo a ese debate pasarlo a la ciudad. Es decir, porque hace un momento comentaba... O sea, a mí lo de echar la culpa a los políticos me parece siempre un recurso fácil. Los políticos tienen la culpa hasta un punto y los ciudadanos, si nos inhibimos de todo, pues entre otras cosas luego pasan y nos lamentamos. Es decir, de Oviedo, los ciudadanos de Oviedo de ese momento, ¿qué hicimos o qué información se nos hizo llegar a los ciudadanos para que se nos movilizara? Ahora está viendo cosas y se están publicando y hay un debate de alguna manera. Desde luego no recuerdo, y puede ser eso, que yo en aquellos momentos no me enterara que todo eso llegara a la ciudadanía en el 2012 o en años anteriores, de todo ese desastre del patrimonio que había allí almacenado en la fábrica y que era evidente que lo tenía que haber. ¿Está claro? Hay una cosa muy sencilla, la fábrica estaba cerrada a cal y canto. El permiso para inventariar esa documentación nos lo ha dado o lo tramitó Miguel Ángel Álvarez Areces, Miguel Ángel, Areces. Lo tramitó él porque es el presidente de Impuna y desde una asociación de patrimonio industrial hemos movilizado todo lo que podemos. Nosotros, como investigadores, tenemos muy poco acceso a los medios de comunicación y cuando se hacen este tipo de reivindicaciones de carácter de protector de patrimonio, nos hacen tanto caso como nada. El año pasado, por ejemplo, uno de mis alumnos intentó salvar una bocamina de montaña maravillosa de mediados del siglo XIX que la está atravesando literalmente un árbol y la va a derribar. Escribí a la gente de UNOSA, a los que llevan el patrimonio de UNOSA, y no pudimos hacer nada. A él le apetecía llevar una motosierra y cortar el árbol, pero yo le dije no hagas eso porque te puedes meter en un lío
monumental. Entonces, esa es la situación que tenemos, la situación de que pagamos nuestras investigaciones, de que vamos por la vida intentando salvar las cosas y que no nos hacen demasiado caso. Lo siento, es que no tengo otra respuesta. Y en el caso actual, yo no sé si los políticos pueden hacer, pero quien ha propuesto el protocolo a la firma son políticos. Yo no he sido, porque yo eso no lo hubiera aceptado. Yo tendría que hacer una rememoración un poco más detallada, con notas que tengo en casa, etcétera, pero así sobre la marcha, yo creo que el movimiento de defensa de la Vega se empezó a extender cuando empezó a ser accesible. Yo creo que ese es el punto de inflexión evidente, cuando empezó a haber jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas, cuando la gente empezó a ver lo que había dentro de la Vega. Y probablemente esta última reacción más virulenta se haya producido, pues bueno, como consecuencia de los planes, que ahora son planes concretos, porque durante mucho tiempo había planteamientos generales, pero no estaba nada claro ni aprobado, pero ahora sí parece que va a empezar la excavadora, entonces probablemente esa es la razón de que esto se haya extendido. Y coincido con mi compañera Mar en esta cuestión. Los investigadores no somos responsables directos de la defensa del patrimonio. A mí me pagan por dar clase, por dirigir tesis doctorales, por dirigir trabajos de fin de grado, por investigar, y las exigencias de investigación son muy estrictas y dependiendo de mis rendimientos de investigación, y no hablo de una investigación genérico divulgativa, sino de investigación académica seria y de base, depende mi sueldo, las horas de clase que doy y mi estatus en la universidad. A mí nadie me da ningún beneficio por salir a defender la fábrica de la Vega, y no lo digo lamentándolo, que yo lo hago con muchísimo gusto y porque creo que es parte de mi responsabilidad personal como investigadora y como historiadora del arte, pero no es mi obligación profesional. Esto quisiera que quedara claro, porque a veces se nos recriminan unas cosas a los investigadores que uno piensa, oye, encima. Y lo digo, vaya, sin ninguna acritud, lo digo sin ninguna acritud, lo digo para aclararlo, porque también es verdad que la gente no tiene por qué saber a qué me dedico yo detalladamente. A lo mejor conviene aclararlo y explicarlo. Yo contribuyo de mil amores y lo llevo haciendo, yo qué sé, pues igual 30 años, a la defensa del patrimonio. Pero esto, como dice el otro, esto es gratis et amore, Sí, totalmente. Sí, perdón un momento, creo que me he debido de explicar muy mal. En ningún momento acusé a los investigadores de que se estuvieran absteniendo de la defensa, ni muchísimo menos. Ni yo lo interpreté así. A partir de, precisamente, de los datos de investigación es cuando se puede conocer y cuando se pone en valor. Yo no, en ningún momento cuestioné la labor de los investigadores. Sí cuestiono el papel de los ciudadanos y ciudadanas de Oviedo, que a lo mejor nos inhibimos de enterarnos y de posicionarnos, y que cuando ya hay una serie de cosas de difícil arreglo, entonces decimos, oh, Dios mío, que nos va a caer, que lo perdemos. O sea, voy hacia eso, no hacia los investigadores, Dios me libre, ¿no? Bueno, es lo que es inherente a la humana naturaleza. Si pensamos en todo el patrimonio destruido en Oviedo desde finales del siglo XIX hasta ahora, es para echarse a llorar y no parar, ¿no? O sea, ¿por qué se tiró el convento de San Francisco para hacer ahí la Diputación? Mira que no habría espacio para hacer la Diputación en otro sitio, ¿no? Por ejemplo, es una de las pérdidas más tremendas de la ciudad, junto con esta de la Vega seguramente, y muchas otras cosas, ¿no? O sea, que quiere decir que al final, pues sí, la sensibilidad al respecto parte de la información, pero también hay que contar que la humana naturaleza es como es. Bueno, pero la humana naturaleza puede cambiar, y la humana naturaleza es diferente, porque hay países en los que la defensa del patrimonio es más eficaz que en el nuestro. Y ahora en el nuestro, afortunadamente, ha mejorado mucho. Ha mejorado muchísimo. Vamos, respecto de épocas anteriores, por supuesto. Sí. Yo creo que además había rápidamente, por favor, ya va siendo muy tarde. Sí. Y también, claro, cuanta más el tener información es un arma, ¿no? El estar bien informado es otro arma. Pero necesitamos informar, como decía la señora esta que intervino, necesitamos tener un conocimiento profundo de lo que pasa. Eso en la sociedad actual está bastante disgregado.
Entonces, porque han desaparecido las asociaciones tradicionales que ya estaban, no quiero remontarme a la transición siquiera, es decir, entonces asociaciones de vecinos, colegios de arquitectos, entidades sociales como son, por ejemplo, el RIDEA u otras organizaciones. Esos organismos son importantes y necesarios para que aglutinen, vayan configurando una verdad, vayan configurando una opinión, vayan trasladando un criterio, formarse un criterio libre la ciudadanía. Y entonces, igual que por ejemplo está ahora con la Asociación de Salvemos a la Vega, es decir, se necesitan que aquellas entidades, desde el Colegio de Arquitectos, por ejemplo, que ya se manifestó, hasta otras entidades, ¿no?, que tenemos muchas, las cuales se manifiesten y presionen y hagan fuerza, pues por medio de asambleas, comunicados, y que aglutinen que se aglutinen entre ellas y formen una participación coherente y única. Y entonces eso puede ser el trampolín sobre el cual se pueda presionar a aquellos, claro, los partidos políticos, evidentemente, ¿no?, se pueda presionar para cambiar determinadas acciones y canalizar otras, en fin, para poder participar la ciudadanía en la gestión de ese patrimonio, ¿no?, que no sea algo que evidentemente pues lo tiro porque me da, en fin, cambia. Bueno, pues nada, yo creo que ya no hay, es un poco tarde ya no hay muchas más preguntas, me parece. Muchas gracias por su asistencia y que todo vaya en beneficio de la Vega.